Es un gusto que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio virtual, ¿cierto? Muchas gracias a los que están aquí desde el inicio, ya casi culminando este diplomado que espero que haya sido de mucha utilidad para que ustedes puedan iniciar a profundizar en el mundo de la gestión y la dirección de proyectos, que como ya se han dado cuenta, es muy amplio, tiene muchos elementos pero que una vez logramos entender desde su inicio y desde sus bases, pues va a ser muy efectivo para aplicarlo en nuestra organización. Chicos, un aviso parroquial. Hoy hay una contingencia, pues le he pedido permiso a la organización que podamos terminar nuestra clase a a las 8. Si ustedes así también están de acuerdo, tengo una contingencia familiar. La idea es que adelantemos lo más que podamos en estas 2 horas. Mañana, pues si nos tenemos que alargar, nos alargamos para ya dar finalidad a a nuestro diplomado. Entonces, pues agradezco de antemano que me disculpen y me excusen. Vamos entonces en estas 2 horitas a terminar de ver lo que tiene que ver con riesgos. Ya nos falta un tema pequeño y empezamos a ver comunicaciones, algunos temas de habilidades para los dealers que va como enmarcado en todo este tema de comunicaciones. Adquisiciones, vemos un poco de qué es el plan de gestión de adquisiciones y con el plan de comunicaciones, pues ya cerraríamos como tal la etapa de planificación y empezamos con la etapa de monitoreo, control y seguimiento, que vamos a ver un poco de control de cambios y ya ahí le vamos dando como un poco de cierre a nuestro diplomado. Ya finalmente mañana también vamos a ver cómo se hace el cierre de un proyecto, vamos a ver un poco sobre cómo formular esos indicadores de desempeño en los proyectos y cómo pues podemos ya documentar las lecciones aprendidas. Es en términos generales lo que nos falta para ya dar por terminado este diplomado. Entonces vamos a avanzar hoy hasta lo más que podamos y ya mañana pues culminamos con los temas que nos faltan, que yo creo que hoy podemos ir hasta control de cambios. Mañana entonces hacemos indicadores, ya documentación final para el cierre y todo el tema de lecciones aprendidas, cómo documentarlas y demás como regalo, ¿cierto? Como excusa por hoy quitarles 1 hora de clase, voy entonces a enviarles por acá la matriz. Ese es mi regalo. Yo me excuso, pero doy regalos. Entonces voy a enviarles por acá como un regalito especial para que ustedes lo tengan ahorita y lo también lo puedan revisar y lo puedan mirar un poco más a detalle la matriz de riesgos que vimos anoche. ¿Cierto? Que pues realmente ahí en esa matriz ya hemos logrado condensar todo lo que tiene que ver con la identificación de riesgos, su calificación de impacto y probabilidad, ¿cierto? De acuerdo a los lineamientos de la matriz de impacto. Y posteriormente ahí ya también ya podemos establecer las acciones, el plan de acción y el seguimiento para que no, para medir la efectividad de estos riesgos. Sí, sí, por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Ábranla igual, ustedes revísenla. Ayer la vimos de manera muy al detalle, pero pues revísenla otra vez. Estos formatos, chicos, son libres, ¿cierto? Estos formatos ustedes los pueden utilizar, acuérdense que estos formatos son unos formatos básicos, son ejemplos, ¿cierto? Que tienen pues los principales elementos que recomienda la guía del PMBOK. Sin embargo, pues también son particulares a cada organización y a cada proyecto. Chicos, entonces vamos a terminar, después de esta introducción, vamos a terminar con lo que tiene que ver con gestión de riesgos y seguimos con el plan de gestión de adquisiciones y posteriormente con comunicaciones. Entonces me va a permitir compartir pantalla.
Bueno, vamos a ir entonces a revisar un poco a cómo debe ir la matriz de riesgos, que ustedes ya la pueden revisar allí en sus equipos. Chicos, recuerden que en el proceso de identificación y gestión de los riesgos dentro de un proyecto, nosotros primero debemos decidir cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Debemos decidir el cómo. Y ese cómo, recuerden que todos estos planes, todos estos em, costos, cronograma, alcance, riesgos, calidad, todos ellos deben tener unos planes pequeñitos subsidiarios que integran el plan de dirección de proyectos, ¿cierto? Y que nos permiten identificar en la etapa de planeación cómo vamos a hacer cada una de estas diferentes actividades o dentro de estos diferentes proyectos. Entonces, ese es el primer paso dentro de esta gestión de riesgos. Posteriormente tenemos que hacer la identificación de riesgos, que cómo nosotros podemos definir y determinar el riesgo dentro de un proyecto, pues a través de la información previa que tenemos del proyecto, objetivos, el alcance, la matriz de requisitos, cuáles van a ser esos entregables. Y esos riesgos, pues, frente a unas categorías estratégicos, legales, ambientales y financieros, ¿cierto? A través del presupuesto. Esa es una primera forma en la cual nosotros podemos identificar los riesgos. Posteriormente, podemos hacer reuniones previas, reuniones con expertos, con el equipo de dirección de proyectos, donde nosotros les indaguemos, de acuerdo a la experticia que ellos tienen, cuáles son esos riesgos que podemos identificar para cada tipo de categoría que podamos establecer dentro del proyecto. Posteriormente, una vez nosotros identificamos estos riesgos, pues tenemos que gestionarlos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos nosotros la gestión de riesgos? Pues estableciendo cuáles son esos riesgos que son prioritarios, cuáles son esos riesgos que tienen más probabilidad de materializarse, los que tienen más impacto, es decir, los que realmente pueden afectar el correcto desarrollo de Jacqueline, aquí veo tu pregunta, ya está hasta el módulo 8. Yo esta noche, entonces, si me queda un tiempito, faltaría el 9, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver mañana. Vemos la siguiente parte del 8 y la 9. Eso, de resto ya están allí todos los formatos y demás. ¿Cómo está el material de estudio organizado? Está la presentación, la que hemos visto aquí en clase. Y están los formatos, todos los formatos que yo les he mostrado y los ejemplos están allí y algunas lecturas, algunos artículos adicionales para que ustedes si quieren profundizar los tengan allí. Ya les envío otra vez la matriz de riesgos. Ay, me toca cerrarla. Apenas lo cierre, se las envío, chicos, porque claro, el documento está aquí abierto. Entonces no me deja. Apenas lo cierre, se las envío. Listo, entonces recuerden que una vez nosotros identificamos esos riesgos, ¿cierto? Pasamos a medir cuál va a ser, cuál es su probabilidad de ocurrencia y cuál va a ser el impacto que tiene dentro de la ejecución del proyecto. Una vez identificamos eso, estos riesgos que tengan un impacto alto y una probabilidad de ocurrencia alta, pues claramente tenemos que gestionarlos. ¿Y cómo los vamos a gestionar? Pues estableciendo estrategias de mitigación. Para esto es la matriz, no necesariamente, acuérdense que cada uno de estos procesos que acabo de nombrar son unos procesos que ustedes en el PMBOK los encuentran aparte, pero no necesariamente cada uno debe ir en un formato diferente. Los podemos integrar para mayor facilidad, ¿cierto? Y esta matriz, que me parece que está completa, lo que nos permite es básicamente 6 p.m. hora Colombia, pero pues esa es la hora que iniciamos. ¿Qué propuesta tienen? Listo. Entonces, esta matriz lo que nos permite es, de una vez, identificar esos riesgos, medirlos, ¿cierto? Y generar el plan de acción y el seguimiento correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo teniendo en cuenta, vamos a tomar el proyecto de impacto de gestión ambiental, ¿cierto? Un riesgo que tengamos allí y hacemos rápidamente el diligenciamiento de esta matriz.
Vamos a tomar un riesgo que tengamos allí. A ver, listo. Vamos entonces a tomar el riesgo que dice demoras en el otorgamiento de licencias, de las licencias ambientales que necesitamos para hacer el estudio. Entonces, simplemente nosotros hacemos eh, una codificación de acuerdo a cómo la tengamos dentro del proyecto. ¿Qué podría suceder? Entonces, demoras en el otorgamiento de permisos y licencias. Eso, chicos, esto lo tiene que liderar, ¿cierto? Esto lo tiene que liderar el equipo del proyecto, el director de proyecto con su equipo, pero también puede involucrar los expertos que se crean necesarios que pueden influir dentro del proyecto. Acuérdense que ya nosotros tenemos una matriz de interesados, entonces ya sabemos cuáles son esos diferentes expertos que nos pueden aportar. Sí, la matriz está dentro del material de estudio y también está en este chat para que ustedes la vayan allí revisando. ¿Por qué podría suceder? ¿Cierto? Entonces acá nos sentamos a analizar teniendo en cuenta nuestra experticia. ¿Por qué pueden haber demoras, ¿cierto? En que las licencias salgan y sean aprobadas, ¿cierto? ¿Qué puede pasar, ¿cierto? Entonces, puede ser que no esté, aquí es un ejemplo en borrador, chicos. Puede ser que no se cuente con la documentación completa y necesaria para poder solicitar los permisos y licencias necesarias. Esto es como estos cuadritos pequeñitos es como un pequeño Ishikawa, ¿cierto? Un pequeño diagrama de causa y efecto para poder entonces identificar esos riesgos. Consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Pues yo creo que la principal consecuencia es retraso en la ejecución del proyecto. Aquí ya nos permite identificar a qué categoría pertenece ese riesgo. Entonces, un riesgo operativo, financiero, tecnológico, estratégico, reputacional, legal o ambiental. Ese es un riesgo legal, ¿cierto? Porque si no tenemos las licencias, pues no podemos ejecutar el proyecto y si lo ejecutamos sin licencias, pues vamos a estar sujetos a una sanción, ¿cierto? Aquí entonces ya empezamos a calificar ese riesgo. Acuérdense que la matriz de probabilidad de impacto nos permite medir qué tan probable es que ese riesgo se materialice. Entonces acá la pregunta es, ¿qué tan probable es que el riesgo se haga realidad, ¿cierto? Y acá, ¿qué tanto afecta la ejecución del proyecto? Básicamente, esas son las preguntas que nosotros nos debemos responder para asignar esa calificación que recuerden que es cualitativa, pero que tiene que tener un grado de experticia. Entonces, eso que pase eso, pues a mí me parece que es una probabilidad alta porque ustedes saben que cuando uno va a solicitar licencias, que cuando sí se pueden agregar otras categorías, o sea, ustedes la pueden apropiar como ustedes quieren. Esa es una base en formato base. Ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su organización, incluso lo pueden implementar dentro del sistema de calidad codificándolo, volviéndolo versión uno. Es libre para ustedes. Esto es lo básico que debe tener una matriz de riesgos. El impacto que pueda causar. Si yo no tengo las licencias, pues no voy a poder hacer nada dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces es 4 también. Acá simplemente hace el valor total de probabilidad versus impacto. Aquí entonces nosotros ya empezamos a revisar cuál es ese riesgo o qué calificación le damos a ese riesgo inherente.
¿Listo? Entonces acá el riesgo inherente es si es un riesgo que puede suceder en cualquier proyecto, ¿cierto? O si realmente es particular a este proyecto, si está inherente a la realización de cualquier tipo de proyecto de similar envergadura, o si es un riesgo que nosotros, por la particularidad que tenemos, podemos llegar a presentarlo. Entonces, yo creo que este sí es un riesgo inherente porque a cualquier proyecto puede generar, pues, por eventos externos o internos, alguna demora en la documentación. Listo, entonces acá ya con la matriz nos muestra si ese nivel de riesgo es alto, si es bajo o si es medio. Si es alto les va a salir en rojito, si es medio les va a salir en blanquito y si es bajo les va a salir en verde. Se recomienda que a los riesgos que nosotros le generemos acciones y le generemos plan de acción, tienen que ser a los altos y a los medios, ¿cierto? Que son los que realmente se nos pueden materializar. Aquí describimos el control, entonces, ¿cuál va a ser el control? El control puede ser checklist y revisión de documentación necesaria, ¿cierto? El tipo de control, ¿cuál va a ser? Pues de carácter preventivo porque lo vamos a realizar antes de manual o automático o semiautomático. Pues es manual porque va a haber una persona que tiene que sentarse a revisar que cumplamos con toda la documentación para poder generar esa licencia. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Pues puede ser que se haga de manera periódica, ¿cierto? Que estemos siempre cumpliendo en regla esa documentación. Aquí apenas lo estamos identificando, entonces no lo hemos desarrollado. Entonces le ponemos que sí todavía no está implementado. ¿Quién es el responsable? Podemos ponerle acá que el responsable pues es el director del proyecto. Aquí ya nos dice, de acuerdo a la calificación que nosotros hemos asignado, si el riesgo lo podemos mejorar de acuerdo al cambio que hemos implementado. Y ya aquí, chicos, generamos cuáles son esas actividades específicas que vamos a realizar para hacerle nosotros esa gestión al riesgo. Aquí podemos agregar las casillas que necesitemos de acuerdo a las actividades que hayamos definido. Entonces, hacer revisión de documental para el otorgamiento de la licencia, solicitar apoyo de la entidad gubernamental necesaria y se establecen quién es el responsable, director del proyecto, en qué fecha se va a realizar, en qué fecha se va a terminar y aquí el indicador. Acuérdense que vamos a ver cómo formular indicadores mañana. Entonces, un indicador puede ser otorgamiento de 100% de las licencias otorgadas, ¿cierto? O aquí vamos a hacerlo por la actividad. 100% de la documentación revisada. Y acá, chicos, ya también de una vez pasamos al proceso de control. ¿Cuándo se le va a hacer seguimiento? ¿Cuál es la evidencia? Checklist con documentación. ¿Cuál fue la efectividad? Entonces, alta, media o baja. Y si tenemos observaciones. Y básicamente, chicos, esta matriz nos sirve para identificar, medir, gestionar y hacerle monitoreo a los riesgos. Aquí está todos los procesos los riesgos eh, que establece el PMBOK para la gestión de riesgos. Y así es como nosotros logramos entonces poder hacer gestión a esos riesgos de nuestros proyectos, que es importante que esto, aunque se debe hacer periódicamente, ¿cierto? En la etapa de planificación es muy importante que nosotros hagamos esa gestión de riesgos para no tener inconvenientes ya en la etapa de ejecución. Listo, chicos. Ahora entonces seguimos con la explicación que tenemos
en la diapositiva y terminamos y pasamos al siguiente tema. Listo, entonces aquí vamos a ahondar un poco en la teoría del monitoreo y el control de riesgos del proyecto, que ya saben que en esta matriz lo podemos identificar. Listo. El control de riesgos. ¿Qué es el control de riesgos? Pues es básicamente implementar los planes de respuesta a los riesgos, es decir, un plan de acción, como lo vimos anteriormente en la matriz. Un plan de acción que tenga las actividades a desarrollar, el inicio, el fin de estas actividades y el indicador de medición de las mismas, ¿cierto? Esto nos permite, pues claramente, dar seguimiento a esos riesgos, porque no es solamente listarlos y saber que los tenemos ahí, sino el objetivo principal de listarlos e identificarlos es poderlos controlar. Acuérdense que hay unos riesgos que podemos controlar y a esos son los que debemos de hacerles ese seguimiento y hacer esos planes de respuesta, ¿cierto? Esto nos permite entonces monitorear esos riesgos residuales. Vimos ahí que los riesgos residuales son los que nos generan allí un mayor impacto. Podemos identificar nuevos riesgos, por eso se dice que es un proceso permanente dentro de la ejecución de los proyectos y además, pues con la etapa ya de control nos permite establecer qué tan efectivos hemos sido en las actividades de ese proyecto. Ahora, no solamente los riesgos se identifican en un proyecto específico, si bien ustedes ya saben, en las organizaciones también se hace un plan de gestión de riesgos frente a todos los procesos que tenga la organización. Entonces, en caso de que un proyecto específico necesite una identificación de riesgos, pues ustedes también pueden tomar la política que está dentro de la organización. Este proceso es iterativo, no es un proceso que se haga una única vez, tiene que estarse haciendo constantemente para nosotros realmente poder mitigar lo más que podamos estos riesgos y poder generar respuestas efectivas. No está, acuérdense que todos los proyectos tienen riesgos. Todos los proyectos están sujetos a riesgos, entonces es importante que nosotros los identifiquemos y le demos respuesta. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cierto, chicos? Acá nosotros vimos que dentro de la matriz nosotros teníamos el seguimiento, que era el plan de acción y unos controles. Entonces, ¿cómo definimos nosotros que se deben hacer esos controles? ¿Cierto? Esos controles se deben realizar. Espera un segundo. El riesgo, aquí tengo una pregunta, ¿cómo es un riesgo residual? Bueno, acuérdense que nosotros no tenemos 100% control de todos los riesgos, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es minimizarlos. Entonces, los riesgos residuales son esos que una vez nosotros ya implementamos acciones de gestión o de gobernabilidad o de control, todavía sigue estando un porcentaje de probabilidad de que ese riesgo se siga materializando, ¿cierto? Entonces, son esos riesgos que una vez los identificamos y gestionamos, todavía tienen ahí un porcentaje de probabilidad de que se materialicen. Por eso nos dice acá que debemos siempre estarlos monitoreando. Claro que le podemos implementar acciones, pero pues siempre existe ahí todavía ese grado de incertidumbre, por lo cual debemos estarlo siempre revisando, porque hay unos riesgos, pues no, que no son 100% gobernables. Entonces les decía, chicos, que en la etapa de seguimiento, pues nosotros establecemos las acciones, establecemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué fechas, pero eso es importante que le hagamos control. Ustedes vieron allí que en la etapa de control de la matriz aparecía en qué fecha se le hizo el seguimiento, si el control o la actividad que hemos establecido fue efectiva,
si nos permitió disminuir ese riesgo y eso pues lo podemos nosotros definir a través de unas herramientas o técnicas, ¿cierto? Podemos hacer una reevaluación de riesgos periódicamente, podemos definir de acuerdo a la durabilidad del proyecto que se establezcan cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a cómo mejor la organización así lo determine, y es reevaluar esos riesgos, es decir, tomar la matriz ya existente, identificar nuevos riesgos, reevaluar con los controles que hemos establecido cuál es ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia, y los que ya sabemos que los hemos controlado, los podemos entonces cerrar. Eso se lo debe hacer el equipo de gestión de riesgos del proyecto si es que existe, o el director de proyecto siempre es el principal responsable de realizar esto, chicos. Debemos hacer auditoría de los riesgos, ¿cierto? Ahí entonces determinamos si esas actividades que hemos establecido para mitigarlos son eficaces, ¿cierto? Si han servido, si realmente han ayudado a disminuir esa probabilidad o ese impacto. Y esas auditorías pues también se pueden establecer periódicamente. Podemos hacer también un análisis de variación y tendencia, ¿cierto? De acuerdo al plan, a la línea base de los riesgos, ¿cierto? Podemos entonces indicar cuál es el impacto potencial de estas nuevas amenazas o estas oportunidades. Y pues claramente, chicos, pues en reuniones, siempre deben haber reuniones donde se pueda discutir. Estas reuniones son del equipo de proyecto, también con la alta dirección, ¿cierto? Donde se pueda discutir, ¿cierto? La probabilidad de la ocurrencia de nuevos riesgos. Entonces, los controles los realiza el equipo del proyecto en cabeza del director y se puede realizar de estas 4 maneras, ¿cierto? Lo importante es que tengamos en cuenta que es un proceso iterativo, es decir, se realiza a lo largo de la ejecución del proyecto. Estas entonces son básicamente como el PMBOK establece las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas de el control de riesgos. Siempre las entradas, chicos, siempre las entradas va a ser el plan de dirección de proyecto porque es nuestra carta de navegación. Ahí nosotros tenemos todos los planes subsidiarios que nos van a permitir, una vez nosotros los conozcamos, saber hacia dónde va el proyecto, cuál es su objetivo, cuál es su alcance, cómo se estableció el presupuesto, cómo es la implementación de su sistema de calidad, cómo se estableció su cronograma. Entonces, eso nos sirve para identificar esos riesgos. Claramente esos controles pues los debemos hacer después de que nosotros hagamos el respectivo registro de riesgos con desempeño de trabajo y con los respectivos informes. Ya nosotros revisamos cuáles son esas técnicas y cuáles serían las salidas, pues la información de desempeño del trabajo de los riesgos, si hay solicitudes de cambio que ya vemos que a qué hace referencia, si hay necesidad de actualizar el plan de dirección de proyecto, y actualización como tal, pues en términos generales eso corresponde a la actualización constante de la matriz de riesgos. Algo importante, chicos, y es que recuerden que nosotros hemos hecho una gestión de interesados. Los interesados forman parte importante en la identificación y en la gestión de los riesgos y en la expectativa que tienen frente a los mismos. Por eso es importante que se hagan socializaciones periódicas, que se involucren, que se les cuente de manera eficaz y efectiva cómo se realiza este proceso dentro de la organización. Así damos por terminado nuestro tema de gestión de riesgos. Acuérdense que principalmente tenemos que, en el plan de dirección de proyecto, definir cómo nosotros vamos a identificar esos riesgos y con qué herramientas. Ese es el primer entregable que tiene esta área de conocimiento y este proceso. Plan de gestión de riesgos que va dentro de el plan de dirección de proyecto. Debemos listar los riesgos, identificar esos riesgos, que eso se realiza en conjunto con la dirección de proyecto y si se determina con expertos en la materia o en el área en el cual se desenvuelve el proyecto. Posteriormente tenemos que evaluarlo, ¿cierto? Calificar qué tanto impacto y qué tanta probabilidad tienen estos riesgos de ocurrencia. Tenemos que generar un seguimiento y unos controles, que eso se desglosa en la matriz de riesgos. Entonces, básicamente dentro de este proceso tenemos dos documentos: matriz de riesgos y el plan de gestión de riesgos, que está ahí inmerso dentro del plan de gestión, dentro del plan de dirección del proyecto. Bueno, chicos, ahora vamos a ver
¿cierto? Otro proceso dentro de la planeación, que es dentro de la planeación, que es el plan de gestión de adquisiciones. Acuérdate que el plan, las no conformidades, el registro de las no conformidades van atados al sistema de gestión de calidad. Las no conformidades es incumplimiento a los requisitos del proyecto. Pueden relacionarse, no son lo mismo, pero pueden relacionarse entre sí. Nosotros podemos identificar que un riesgo sea pues, no cumplir con el alcance del proyecto o no lograr la satisfacción del cliente, que eso sí se traduce en el sistema de gestión de calidad, pues es una conformidad, una no conformidad. Entonces, todo se alimenta. Recuerden que yo les decía que no son islas aparte el plan de gestión de calidad con el plan de gestión de riesgo, sino que todos se complementan y son entradas los unos de los otros. No es lo mismo, pero sí se puede identificar de otra manera como un riesgo. Chicos, entonces ahora vamos a ver la gestión de adquisiciones, la planificación de la gestión de adquisiciones en sí mismo. Aquí ya nosotros estamos casi que terminando la planeación de nuestro proyecto, ¿cierto? Ya nosotros entonces hemos establecido el alcance, ¿cierto? Hemos establecido el alcance del proyecto, hemos identificado los requisitos, hemos realizado la planificación del cronograma, hemos realizado el presupuesto, ya hemos definido cuáles son los criterios de calidad con los cuales se van a medir los entregables, ya identificamos los riesgos, ¿cierto? Ahora tenemos que definir cómo vamos a hacer las adquisiciones que nosotros hemos definido dentro del proyecto. Esto se conoce como gestión de adquisiciones. Entonces, ¿qué es la gestión de adquisiciones, chicos? Son los procesos ya para nosotros poder en la ejecución comprar o adquirir productos, servicios o resultados, ¿cierto? Que se necesitan pues fuera ya de como tal del equipo de proyecto. Aquí nosotros definimos, y eso sí es muy propio de cada proyecto, esto es muy propio de cada organización. Acá lo que vamos a identificar es realmente cómo se hace, ¿cierto? Esto ya va con órdenes de compra, con registro de proveedores y los procesos muy específicos que tiene cada proyecto y cada organización. Pero básicamente la gestión de adquisiciones, pues son esas actividades que nosotros tenemos que realizar para ya en la ejecución hacer las compras y ejecutar el presupuesto que hemos definido dentro del proyecto, ¿cierto? Las adquisiciones, la gestión de adquisiciones del proyecto incluye la gestión de los contratos, ¿cierto? Y cuáles son esos cambios o ese control de cambios requeridos para desarrollar y administrar los diferentes contratos u órdenes de compra que sean emitidos por miembros autorizados del proyecto, ¿cierto? Aquí también se establecen quiénes van a ser los compradores, quiénes van a ser los proveedores, etcétera. Involucran acuerdos, y los que son contratos, documentos legales, órdenes de compra que se establecen entre el proyecto, que sería el comprador, y el vendedor, que sería el proveedor. Entonces, dentro de la guía del PMBOK, hay todo un proceso donde nos indica que esto también nosotros lo debemos de planificar. Nosotros debemos de planificar cómo vamos a comprar, cómo vamos a adquirir. Ya este proceso es la ejecución como tal del cronograma y del proyecto, que como los demás áreas de conocimiento se debe planificar, se debe realizar y claramente tiene que haber un seguimiento dentro del mismo. Para esto, básicamente, lo que nosotros utilizamos o la figura legal que se utiliza, pues son los contratos, ¿cierto? Son los contratos o las órdenes de compra. Pues regálenme un segundito, voy a abrir aquí una puerta. Muchas gracias. Bueno, entonces, por lo general, la gestión de adquisiciones, ¿cierto? Establece que nosotros debemos realizar acuerdos legales entre nuestros compradores y nosotros que seríamos el vendedor, ¿cierto?
Profe, una pregunta dentro del proyecto. No, el acta de constitución no es el contrato porque ahí nosotros no estamos estableciendo una relación con un tercero. Acuérdense que, como lo dice, el acta de constitución del proyecto es la iniciación formal, donde decimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero no es como tal el contrato, ¿cierto? Más un acta de constitución puede ser un poco más similar a lo que en construcción llamamos acta de inicio. Pero igual el contrato pues tiene toda una serie de actividades legales que tienen que establecerse y nosotros tenemos que definir cuál es el tercero con el que lo vamos a realizar. Exacto, el acta de constitución es como el documento de partida donde se formaliza el proyecto. Entonces, la gestión de adquisiciones nos establece que nosotros debemos que, pues ya sabemos qué necesitamos, ¿cierto? Lo hemos establecido en nuestro presupuesto, ya sabemos qué vamos a hacer, que lo hemos establecido en nuestro cronograma, entonces es importante que nosotros establezcamos cuáles son esos acuerdos que nosotros vamos a realizar con las terceras partes involucradas, que también son involucrados. Recuerden que en la matriz de interesados nosotros debemos tomar en cuenta y contemplar los proveedores, que ellos también tienen unas expectativas, tienen unos intereses, ¿cierto? Tienen unas expectativas de cumplir con las obligaciones que se le han asignado, tienen unas expectativas de que se les pueda hacer los pagos a tiempo, ¿cierto? Nosotros también tenemos unos intereses frente a ellos. Acuérdense que en la gestión de calidad hablábamos que es importante esa relación proveedor-comprador porque debemos establecer cuáles son esos requisitos y esos estándares de calidad que debemos cumplir para no tener esas no conformidades. Entonces, ¿qué es un contrato, chicos? Básicamente es un acuerdo legal, ¿cierto? Que vincula las dos partes, un acuerdo vinculante, es decir, que tiene obligaciones para tanto la parte uno como para la parte 2, beneficios para la parte uno como para la parte 2. Básicamente es entre un vendedor y un comprador, ¿cierto? Entre un comprador y un proveedor. ¿Qué pasa? Esas dos partes, pues las principales obligaciones que tiene un contrato es proveer los productos, servicios o resultados específicos de acuerdo con los requisitos del proyecto y ahí es donde entra a jugar un rol importante el director de proyecto haciendo la respectiva selección de proveedores, las respectivas técnicas que se establezcan en el plan de gestión de adquisiciones para cumplir con estos criterios de calidad. Ya vamos a ver un poco. Y el comprador, ¿cierto? Pues que básicamente tiene como obligación proporcionar la contraprestación válida, la contraprestación definida en dinero en los tiempos que ni sean necesarios. Entonces, ¿cómo funciona en términos generales? Pues básicamente lo que se realiza es que se define qué necesito comprar, ¿cierto? eh, Defina cómo voy a seleccionar esos proveedores. Si a través de una licitación, si a través de una oferta pública, si a través de un listado de verificación, ¿cierto? Establezco, ¿cierto? De dónde van a salir los recursos, reviso que estén acordes con el presupuesto y se hace un contrato donde se establecen fechas, donde se pactan entregas, donde se pactan formas de pago. Eso ya es la ejecución del proyecto, pero es importante que quede específico. Y la gestión de proyectos bajo la metodología PMBOK establece que es necesario dejarlo claro y dejarlo conciso dentro de ese plan de gestión, ese plan de dirección de proyecto, porque este es otro plan subsidiario. Entonces, el proceso de gestión de adquisiciones, de acuerdo a la guía, básicamente tiene cuatro actividades o cuatro fases. Primero tenemos que planificar esas adquisiciones, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos en el plan de dirección de proyectos dejar claro cómo lo vamos a realizar. A través de contratos, a través de órdenes de compra, cómo vamos a hacer esa selección de proveedores y cómo van a ser las formas de pago. Luego, pues, efectuar las adquisiciones, que ya es la suscripción de los contratos, ya es en sí misma la selección de esos proveedores. Ahí también entra la parte legal de la organización o del proyecto. Posteriormente, nosotros tenemos que administrar esas adquisiciones, ¿cierto? Hacerle seguimiento,
establecer controles y ya finalmente cerrarlo, ¿cierto? Es una vez ya termina la actividad contractual, se les da cierre, si es necesario se hace liquidación del contrato y se genera el pago correspondiente. ¿Qué es planificar las adquisiciones? Que es la primera fase de toda esta gestión, ¿cierto? Aquí entonces básicamente nosotros documentamos esas decisiones de compra para el proyecto y especificamos cómo lo vamos a hacer e identificamos cuáles son esos posibles vendedores o esos posibles proveedores. Se identifican las necesidades del proyecto, cómo se pueden satisfacer o cómo es la mejor forma de satisfacer mediante esta adquisición de productos, servicios. Acuérdense que nos podemos adquirir servicios, personal, productos, equipos, materias primas, ¿cierto? Y cuáles son esas necesidades del proyecto que puedan ser resueltas por el equipo. Entonces tenemos que identificar qué se puede hacer internamente y de alguna manera que tenemos que identificar. Entonces esto implica determinar si necesitamos apoyo externo, ¿cierto? ¿Qué vamos a adquirir y cómo lo vamos a adquirir, en qué cantidad y cuánto? Esto nos permite ya cómo establecer cómo vamos a hacer esas compras del proyecto. Cuando el proyecto obtiene productos y servicios, resultados, productos, servicios y resultados necesarios para el desempeño del proyecto, fuera de como tal del equipo, es decir, cuando necesita hacer compras externas, se ejecutan pues los procesos desde planificar hasta ya cerrar, que ya es la liquidación de los contratos. Entonces, también, ¿qué vamos a comprar? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Cuándo lo vamos a comprar? Y si lo vamos a comprar o no y con quién. ¿Cómo se hace entonces esa planificación de adquisiciones? Pues como todas las áreas de gestión que hemos visto y que hemos estudiado, hay unas entradas, unas técnicas y herramientas y unas salidas. Siempre las entradas van a ser los planes que nosotros ya hemos realizado. Entonces, el alcance lo tenemos que tener muy claro para planificar esas adquisiciones, los requisitos, ¿cierto? Los documentos o requisitos del proyecto, la matriz RACI, que son los acuerdos, acuérdense de roles y responsabilidades, claramente los riesgos, acuerdos contractuales que existan en la organización, el cronograma del proyecto, los costos del proyecto y si hay políticas, procedimientos, procesos dentro de la empresa que son estos ítems 10 y 11. Todo eso son insumos para nosotros poder planificar las adquisiciones. ¿Cuáles son esas herramientas o técnicas? Pues a través del juicio de expertos, pues los expertos en compras, el área de gestión de compras, pues ya puede establecer cómo lo vamos a hacer a través de los diferentes tipos de contrato y a través de un análisis de hacer o comprar. Ya lo vamos a ver, pero básicamente el análisis de hacer y comprar coge cada actividad del proyecto y dice, establece si eso lo hace el equipo o necesita una compra. ¿Cuáles son las salidas? Pues básicamente las salidas serán esa, ¿por qué los riesgos? Aquí, bueno, voy a leer preguntas. ¿Por qué los riesgos se relacionan con las adquisiciones? Porque recuerden que los riesgos tienen una gestión, ¿cierto? Hay unas actividades que nosotros debemos tener en cuenta para mitigar los riesgos. Entonces, por eso hace parte de una entrada. Las salidas es que nosotros ya tengamos pues el plan de gestión de adquisiciones, que es donde nosotros vamos a identificar qué hacer, qué no hacer y cuándo hacerlo. El enunciado de la adquisición, las decisiones, o sea, ya aquí vamos a establecer dentro de las actividades y el cronograma del proyecto qué se hace con el equipo de trabajo y qué se contrata o qué se compra, los criterios de selección de proveedores y cuáles son esas solicitudes de cambio de acuerdo a la etapa de control de cambios. Entonces, descripción de estas herramientas y técnicas que nos trae el PMBOK, ¿cierto? Dice que nosotros podemos definir a través de un análisis de hacer o comprar. Acuérdense que esto lo define siempre el equipo de dirección del proyecto.
Y básicamente, pues esto siempre se acoge a las políticas de la organización. Las políticas de la organización pues ya deben estar muy definidas respecto a adquisiciones. Entonces, esto en el análisis de hacer o comprar es una técnica que nos permite determinar de acuerdo al cronograma, con esto debemos tener el cronograma del proyecto, nos permite identificar si esa actividad se realiza por el equipo o si debe ser adquirido por fuentes externas. Y ahí ya nos va a permitir entonces presupuestarlas, ¿cierto? Revisarlas y generar esos contratos, esas órdenes, esas estrategias para poder materializarlas. Perdón. ¿Cómo funciona aquí entonces el juicio de expertos, cierto? El juicio de expertos pues evalúa las entradas y las salidas de este proyecto. Tienen que ser pues por lo general las oficinas de compra, ¿cierto? Que modifican pues esos criterios para hacer la evaluación de proveedores, para establecer los tipos de contrato, etcétera. Tenemos que determinar el tipo de contrato que se va a utilizar y las condiciones y términos específicos. De acuerdo también al grado de riesgo asumido por el comprador y vendedor, esto pues ya es muy particular a la organización y muy particular a cada proyecto. Una vez nosotros hemos establecido estos criterios, pues ya en la etapa de ejecución pues podemos efectuar esas adquisiciones. El proceso de efectuar las adquisiciones, pues ya es nosotros sacar la licitación pública, es, en caso de que así sea, la invitación a proveedores o si es un contrato directo, establecer la respectiva negociación. María puede explicar un poco más de lo de hacer o compras, cómo tomamos la mejor decisión, cuál es la mejor opción. Aquí, recuerden que ustedes también tienen una matriz RACI, que ayer la vimos, ¿cierto? Que es una matriz de roles y responsabilidades. De acuerdo con esta matriz RACI, pues que también la podemos utilizar, nosotros allí ya sabemos cuál es el responsable de cada tarea. Hay algunas tareas que quizá no tengan, unas actividades que quizá no tengan un responsable directo. Ahí ya podemos entonces tomar la decisión de si las vamos a tercerizar, ¿cierto? Si no contamos con experiencia en el tema para realizarla, pues lo definimos. Esto es muy subjetivo, chicos. Esta herramienta es muy subjetiva y muy particular. Yo les recomiendo que ustedes, pues, se ayuden un poco de esa matriz de roles y responsabilidades, porque ahí ya podemos establecer cuál es la responsabilidad de cada persona y pues también apoyados con la organización y el área de dirección de la organización. Esto es y tiene muy subjetivo y tiene que tener en cuenta pues cuál es esa capacidad instalada que la organización tiene. Entonces, podemos hacerlo a través de reuniones, determinando esa diferente capacidad instalada y contrastándolo con la matriz RACI. Listo, chicos, entonces ya hacemos el proceso de efectuar las adquisiciones, ¿cierto? Donde vamos a obtener esa respuesta de los vendedores, donde ya sacamos las invitaciones, donde ya solicitamos esos documentos a los diferentes proveedores. En este proceso se reciben esas propuestas, esas ofertas, aplicamos los criterios definidos y se seleccionan las mejor calificadas. ¿Eso cómo lo podemos establecer? Pues a través, como les decía, de una convocatoria que establezca requisitos mínimos que deben tener esos proveedores para generar estas adquisiciones, licitaciones en caso de organizaciones públicas, que se hacen licitaciones públicas, donde se pide X cantidad de experiencia, donde se pide una capacidad instalada y otros requisitos particulares pues a la actividad que se va a realizar. ¿Cuáles son nuestras otras herramientas o técnicas? Pues podemos hacerlo, realizarlo a través de una conferencia de oferentes, ¿cierto? Que es que nosotros, de acuerdo al mercado y al entorno en el cual se desarrolla el proyecto, se hace una reunión con todos los vendedores y compradores y se les socializa qué es lo que se necesita y se les hace posteriormente esa presentación de ofertas y propuestas. Técnicas de evaluación de propuestas, ¿cierto?
puede existir un comité de compras, chicos. Un comité de compras es importante para realizar la selección. Se establecen los criterios y el comité de compras pues aprueba antes de adjudicar. Esto también depende de los montos, se pueden establecer unos límites de montos. Por ejemplo, en los proyectos en los cuales yo trabajaba en la universidad, se establece que cuando supera más de 500 millones, pues se debe hacer una invitación. ¿Cómo se hace una invitación? Pues nosotros tenemos una base de datos de proveedores por diferentes sectores. Entonces, si es un proyecto de obra civil, ya tenemos los diferentes proveedores, ¿cierto? O, ah, sí, los diferentes proveedores. Nosotros definimos los criterios, ¿cierto? Entonces, incluso se puede hacer un presupuesto previo con los diferentes ítems que se necesitan y se les invita a estos proveedores, se les establece cuáles son esos requisitos, entonces tiene que ser una SAS, tiene que tener experiencia en el sector, ¿cierto? Que esa experiencia sume de acuerdo al monto del proyecto, pero que sume, digamos, entre los 500 millones, tienen que presentar la solvencia, las análisis de solvencia, y pues tienen que presentarnos una oferta formal de acuerdo a los ítems que hemos definido. Mínimo en la organización se ha definido que se deben tener tres propuestas para ser estudiadas. Entonces, se hace el comparativo de esas tres propuestas, se hace el comparativo de esas tres propuestas y se evalúa en términos de costo, ¿cierto? Porque se evalúa en términos de costo, chicos, es decir, la que tenga un costo más competitivo, ya es un criterio de selección, y la experiencia del proveedor. Esto donde se evalúa, hay un comité de compras que es presidido por el CEO, el patrocinador del proyecto o la máxima instancia de organización, donde tiene que estar el director del proyecto y donde tiene que estar el jefe de compras. Allí se define quién va a realizar este contrato y se le adjudica. Una vez se le adjudique, pues se le solicitan los documentos de ley y se procede a hacer el contrato. El contrato pues queda inicio ya con un acta de inicio. Y asimismo para los otros sectores, siempre se establece que hayan al menos tres propuestas de diferentes proveedores para poder hacer la evaluación de estas diferentes propuestas y se hace a través de un comparativo que ya les muestro aquí un pequeño ejemplo. También se pueden hacer estimaciones. Chicos, aquí hay algo y es que a veces podemos decir que esta gestión de adquisiciones sí se documenta, pero ustedes saben que como es tan particular a las organizaciones y más en las organizaciones privadas, pues también a veces estos procesos se hacen subjetivos, ¿cierto? Y eso no lo podemos desconocer de la realidad porque aquí la teoría pues la estamos estudiando y suena bonito, pero pues estos procesos también a veces se realizan de manera subjetiva y de acuerdo a pues diferentes intereses comunes. Eso no lo podemos nosotros desconocer. En el caso de cuánto pesa el tiempo de entrega ofrecido, pues por lo general, digamos que en los proyectos de construcción se les da ya el tiempo, o sea, se les dice el plazo de ejecución son 3 meses. Entonces, realmente lo que cuenta es la experiencia y el costo, el que sea más competitivo en costo. Exacto, se les entregan ya especificaciones técnicas bien definidas, incluso se les da como un presupuesto previo y ya con eso pues ellos lo realizan. En el sector público, ¿cierto? Por lo menos aquí en Colombia existe un sistema que se conoce como SECOP, ¿cierto? Que es como un gran, un gran mercado entre los diferentes proveedores, entre los diferentes compradores públicos y los proveedores. Entonces allí se hace a través de concurso, entonces se establecen también unos requisitos, hay unos pliegos, hay unos documentos con los cuales se debe cumplir y los diferentes proveedores pueden estar constantemente revisando cuáles son esas diferentes necesidades que tienen las instituciones públicas y aplicar. Eso se hace aquí en Colombia a través de un sistema y se valora, entre otras cosas, la experiencia, el tiempo en que la empresa proveedora o vendedora está creada, los índices de liquidez, ¿cierto? Índices de liquidez específico también son criterios de selección.
pues obviamente la que tenga también un mejor costo y eso ya es para la parte pública, que es ya como tal una licitación. Sin embargo, chicos, pues ustedes saben que todo está sujeto también a que se le dé manejo, no, no vamos aquí a decir que no. Entonces, pues en el ideal, pues estas licitaciones tendrían que ser lo más transparente posibles. Exacto, aquí se hace a través de la plataforma del SECOP, que es como un gran mercado donde están las diferentes necesidades y los vendedores se registran con su documentación y presentan las propuestas pertinentes y estas son evaluadas de acuerdo a unos criterios. Bueno, chicos, acá con la tercera herramienta o técnica, pues también hay estimaciones independientes, lo que yo les decía. La organización compradora puede elegir como quiera a quién se les va a contratar los servicios, chicos, y eso como ustedes como directores de proyecto es algo a lo cual sí o sí se van a tener que enfrentar, ¿cierto? Y va de la mano con los intereses que tenga el director, el sponsor, que tenga el gerente, que tenga el jefe financiero, y eso pues también es una habilidad a ustedes como directores de proyecto poderle darle manejo. Porque ¿qué? Nos vamos a ver enfrentados a que muchas veces pues estas estimaciones independientes cobran mucho peso, es decir, ustedes tienen que contratar la instalación de aires acondicionados con X empresa, así no sea la mejor propuesta. Eso se da, chicos, y pues es la experticia también emocional y de habilidades blandas que se le pueda, en la que ustedes se les pueda dar ese manejo, ¿cierto? Poder establecer los argumentos necesarios para que se haga otra selección o poder entonces con el proveedor que se ha definido, que la organización y la alta dirección ha definido, poder articularse muy bien, pues para que esta selección o esta estimación independiente pues no genere un contratiempo dentro del proyecto, pero esto pues sí o sí se va a dar, chicos, y yo creo que todos los que hemos trabajado en proyectos y en el área financiera nos hemos visto enfrentados a esto, a que de alguna manera nos interpongan proveedores, entonces ahí ya toda esta teoría, por no decir carreta que estamos hablando, pues se desvirtúa. Sin embargo, pues hay que tenerlo en cuenta para poderlo hacer de la mejor manera. Chicos, bueno, entonces ya en efectuar las adquisiciones, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en efectuar las adquisiciones? Pues allí ya vamos entonces nosotros a obtener respuesta de los vendedores o obtener las propuestas, ¿cierto? Una vez obtengamos las propuestas, pues seleccionamos el vendedor y adjudicamos el respectivo contrato. Básicamente ese es el proceso de cómo nosotros efectuamos las adquisiciones. Ya tenemos los criterios de evaluación, recibimos esas propuestas en el momento en que sea necesario. Puede ser que hayan proyectos en los cuales nosotros debamos hacer esas adquisiciones durante el inicio del proyecto, pero hay otras que las podemos hacer en la medida en que el proyecto va avanzando y se va ejecutando. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer entonces es recibir esas propuestas, adjudicar un contrato, ¿cierto? Se puede hacer bajo dos formas, chicos. Puede ser un contrato que ya es un acuerdo legal o también existe por lo menos en Colombia, existen las órdenes de compra, ¿cierto? Y las órdenes de servicio, que esos tres elementos pues nos permiten a nosotros generar esa relación vendedor-comprador. ¿Cuál es entonces de este proceso de efectuar adquisiciones? ¿Cuáles son las entradas? Pues claramente siempre el plan para de la dirección del proyecto, porque aquí vamos a tener como la planificación de esa adquisición, los criterios que hayamos establecido de selección de proveedores, ¿cierto? La lista de los vendedores o si nosotros tenemos una base de datos, que por lo general yo recomiendo que se haga una base de datos de los posibles proveedores, de posibles proveedores para alimentación, posibles proveedores para construcción, proveedores para suministros de papelería. Y esas bases de datos nos van a servir muchísimo para después nosotros poder pues generarles estas invitaciones. Bueno, las otras entradas pues son ya las decisiones de hacer o comprar, es decir, de acuerdo con el cronograma y con la matriz RASI ya hemos definido qué vamos a hacer con la capacidad instalada de del equipo de proyecto y la organización y qué realmente hemos de tercerizar.
Esto, pues, ¿cómo lo podemos hacer? A través de conferencias de oferentes, es decir, también ocurre y también ocurren procesos de construcción que nosotros podemos hacer conferencia de oferentes, es decir, tenemos los requisitos, sabemos qué vamos a hacer, llamamos a unos proveedores y les hacemos una reunión, les mostramos qué vamos a hacer y ellos construyen las propuestas. Los llevamos in situ y ellos construyen esa propuesta y pues la propuesta que nos genere mayor confianza, que nos muestre mayor competitividad, que sea más productiva, pues es la que vamos a evaluar. También pues podemos hacer las diferentes técnicas de evaluación de propuesta a través de puntajes, ¿cierto? A través de checklists, estimaciones independientes que como les digo pues no estamos exentos, es decir, básicamente una estimación independiente es como llamamos aquí en Colombia de a dedo. O sea, esa es la forma bonita de, como lo llama aquí el PMBOK, porque lo contempla. Entonces, una estimación independiente es, bueno, ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que hacer conferencia de oferentes, no tienen que hacer evaluación, es a dedo, es con este sí o sí. Y pues a eso hay que darle manejo. Y pues a través de negociaciones de adquisiciones. ¿Cuáles son las salidas de esa ejecución de adquisiciones? Pues ya vamos a tener adjudicados los contratos, vamos a tener las fechas en las cuales vamos a necesitar esos recursos y pues vamos entonces a hacer, si es necesario, la actualización del plan de dirección del proyecto. Posteriormente, chicos, el PMBOK establece que una vez nosotros efectuemos las adquisiciones, debemos administrarlas. ¿Y qué es administrarlas? Pues es gestionar esas adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato. Por lo general, a cada contrato se le tiene que designar un supervisor o un interventor, que es quien verifica que se estén cumpliendo con las obligaciones, que si hay que hacer unos cambios o correcciones se realicen a tiempo y se soliciten a tiempo a través, pues, lo que nosotros llamamos otro sí. Tanto el comprador como el vendedor administran el contrato. Si hay una parte de aquí, digamos, del proyecto y está la parte del proveedor, ellos tienen tanto obligaciones como beneficios dentro del proyecto, ¿cierto? Y cada uno se asegura, dentro de la organización se selecciona el supervisor o el interventor y perdón, y se asegura de que pues ambas partes cumplan con esas respectivas obligaciones. Acuérdense que eso pues va enmarcado en toda una normativa legal que se establece con el área legal. Entonces, administrar las adquisiciones en sí mismo incluye la aplicación de los procesos de dirección de proyectos, entre los que se encuentra uno. Administrar las adquisiciones es uno, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto para saber en qué momento nosotros debemos entonces suscribir ese contrato. Entonces, estar atentos al cronograma, al presupuesto, ¿cierto? Hacer las solicitudes cuando se deban hacer, porque acuérdense que si estamos enmarcados en una organización, nosotros tenemos que hacer solicitudes de compra, solicitudes de contrato, porque esto involucra otras áreas. Entonces tenemos que conocer las fechas de las actividades para hacerlos en el momento oportuno, en el momento que se requiera, y así pues no causar retrasos en este cronograma. Se debe informar el desempeño para monitorear el alcance, el costo. Espérenme un segundo que esto aquí se me fue. Tenemos entonces que, dentro de la administración de adquisiciones, informar cuál es el desempeño para monitorear que con esas adquisiciones que se están realizando podamos monitorear el alcance, que no estemos aplicando sobrecostos y que el cronograma esté en correcto funcionamiento, que esté dentro de los tiempos del contrato. También aquí se realiza el control de calidad para inspeccionar y verificar la conformidad. Entonces acá también ya aplicamos lo que hemos definido en calidad porque esos, llamémoslo entregables que nos va a dar el vendedor, esos recursos que nos va a proporcionar el vendedor, pues debemos revisar que cumplan con los requisitos establecidos, ¿cierto? Que cumplan con el control de calidad que nosotros hemos establecido. Allí también
Que hay dos personas que quieren hacer una pregunta. No veo que hayan manos levantadas. Ah, sí. Eh, Alberto Eliezer, te escucho. Y yo tenía una pregunta, no, más que todo, más que una pregunta era aclarando algo con relación a la cuestión de la compra, cuando hay que tener en cuenta los convenios internacionales. Por ejemplo, uno adquiere un producto, pero cuando uno viene, como son materiales que vienen importados o se van a exportar, por decir algo. Entonces hay que tener en cuenta las leyes Así es, las internacionales, leyes aduaneras. porque se han visto muchos problemas y a veces hasta graves. ¿Por qué? Porque la gente tiene un proyecto a 3 meses, pero la aduana le incauta un producto porque no cumplieron un requisito y ahí se forma un problema grave, aunque la gente no lo vea así. Así Grave, es. incluso a veces sobrecostos. Así es lo Y, que yo les contaba que no me pasó con el proyecto de los equipos Mac. bueno, sí, sí, ya lo había aclarado, menos mal. Tienes toda la Listo. razón. Eso es muy importante determinarlo, supremamente importante determinar qué adquisiciones las vamos a, si vamos a importar, ¿cierto? Básicamente esto que dice Alberto Eliezer es determinar si nosotros vamos a importar algún equipo, alguna materia prima, tener en cuenta los tiempos, ¿cierto? Por lo menos en el caso de la sala MAT, nosotros el proyecto como tal inició en ese momento en abril y desde ese momento se empezó a hacer la gestión para adquirir esos computadores que debíamos de importarlos. Igualmente con todo y eso y toda la planificación que se realizó, tuvimos una demora de un mes. Entonces, eso es importante y nuevamente también tener en cuenta el tema de las tasas de cambio. Sí, eso es muy pertinente. Muchas gracias, Alberto. Juan Bueno, sí, sí. Carlos, sí es Juan Carlos, ¿cierto? Sí, señora. Buenas noches, ¿qué Listo. tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Muy bien, Bueno, gracias. yo quería comentar algo muy particular en el caso de la contratación pública que tiene que Ajá, ver con tiempos de entrega y cuando en un momento dado no se llega a cumplir por algún proveedor que se ha contratado, pues obviamente el proveedor, antes de que se venza la fecha del contrato, pues obviamente él tiene una figura que se llama una prórroga. Él puede hacer una así prórroga es. que de igual manera pues es equivalente casi que al 50% del tiempo en algunos casos, dependiendo del tipo de contrato. Si es por suministro, porque pues hablando de la eventualidad que tú acabas de comentar, hay productos que muchas veces hay que importarlos y cuando se Así es. definen tiempos muy cortos de entrega, lastimosamente el proveedor, por más que él quiera, no va a cumplir con esos tiempos estipulados. Entonces toca también mirar muy bien las entregas porque hay veces se quiere todo para allá, pero pues cuando se tienen estas circunstancias de importaciones, muchas veces como mínimo hay que estimar un tiempo no, por ahí de 90 días. Menos Es es como mínimo, sí. muy difícil cumplir. Y en el momento en que no se llega a cumplir, pues viene otro trámite que ya es un trámite de tipo jurídico, que ya es eh, decirle al contratista que incumplió y obviamente pues en algunos casos pues eso lleva eh, un proceso en el cual le hacen cumplir una póliza, o, obviamente en contratación pública todo tiene que tener póliza, me imagino que en la privada también, Ajá, de también. esta manera hay que Es un tener un tema respaldo, importante, ese es un tema hay que tener importante un que yo respaldo. no había mencionado, el tema de las pólizas, tienes toda la razón. Nosotros Sí, como compradores debemos de alguna manera asegurar el cumplimiento de esos proveedores y eso se hace a través de la suscripción de pólizas de cumplimiento, ¿cierto? Que de alguna manera asegura que ese proveedor que nosotros estamos contratando, pues si llega a haber alguna eventualidad, no nos haga generar afectaciones en la ejecución del presupuesto del proyecto, ¿cierto? Y frente a esas compras, digamos, de importaciones, pues es importante que siempre nosotros las contemplemos realizar o empezar a realizar en el momento de la ejecución, en el momento del inicio de la ejecución. También pasa que a veces algunos proponentes con el objetivo de, también a veces como con el ansia de ganarse algún contrato, pues establece tiempos que a veces que son irreales.
Entonces, es importante Vale, también que allí el comité de compras, el comité que se haya definido para hacer ese análisis de la propuesta, pues tenga muy, muy bien claro e investigue, porque eso sí ya es investigación como tal, cuánto realmente se va a demorar esa construcción, si tiene que hacer construcción, esa manufactura o esa importación. Entonces, todos esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Muchas gracias, sí, Juan Carlos. era eso. Vale, muy amable. Muchas gracias. Bueno, voy a ver aquí un momento el chat que nos dicen. Bueno, acuérdense que yo les comenté que cuando tuvimos ese retraso de un mes de la sala mag, nosotros sí o sí debíamos iniciar, o sea, debíamos tenerlo listo para cuando iniciara el semestre. ¿Qué nos tocó entonces hacer? Habían unas actividades que, aunque no las habíamos contemplado así, las podíamos hacer en paralelo. Entonces, eso nos ayudó a que apenas llegara, ya estuviera listo todo para instalarlos y no hubiera como tanta afectación. Entonces, simplemente lo tuvimos como, o sea, el retraso real fue como una semanita después de haberse iniciado el semestre. Entonces, una acción que tuvimos ahí de control fue que no se programaron a los chicos clases durante esa semana que ahí que tuvimos como que hacer esa holgura. Listo, entonces continuamos allí. Regálenme un minutico acá, chicos. Listo, chicos. Entonces, eso es como los aspectos generales a tener en cuenta en administrar las adquisiciones. Recuerden que esto también es muy, muy particular a cada proyecto y a cada organización, al sector. Si es público, pues hay algunos requisitos definidos también por cada país. Si es privado, pues es inherente a cada organización. Pero básicamente, pues en administrar las adquisiciones, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, básicamente hacer un sistema de control de cambios del contrato. Ahorita vemos control de cambio. Tenemos que constantemente revisar el desempeño de las adquisiciones, ¿cierto? Debemos entonces, mm, en el PMBOK está como lo general, ¿sí? O sea, básicamente esto que nos dice cómo debemos hacerlo, pero no está así como tal un checklist. O sea, él nos dice, miren, ustedes lo pueden hacer así, lo pueden hacer así, lo pueden hacer de tal manera, ¿sí? Ya eso ustedes lo apropian a lo propio de la organización. Ahí nos dice, mire, ustedes pueden entonces hacer una reunión de oferentes, seleccionar proveedores, pero ya como tal los criterios específicos pues son los definidos por cada organización. También nos dice que debemos de hacer unas auditorías, chicos, debemos de hacer unos informes, tenemos que en los informes de desempeño establecer cómo entonces va la ejecución de estos contratos y eso pues nos va a permitir entonces pues tener la documentación de esta adquisición o de los contratos, realizar las actualizaciones a los diferentes procesos de la organización, hacer control de cambios en caso de que sean necesarios y hacer las diferentes actualizaciones al plan de dirección de proyecto en caso de que se requiera. Posteriormente, chicos, pues el PMBOK establece que nosotros debemos entonces pues cerrar las indicaciones, las adquisiciones, que básicamente es, espérenme chicos, regálenme aquí un minutico, un minutico, un minutico. Cuento chicos que aquí el motivo de aquí
información general y de la vida personal de su profesora, es que el motivo del cual yo me voy a retirar es porque tengo un tema con mi papá en la clínica, entonces ando como un poco pendiente porque ahorita salgo para allá. Entonces por eso quizá a veces les digo, regálenme un minutico, pero pues no, todo está bien, entonces es simplemente que tengo que estar allá pendiente. Entonces, muchas gracias por la comprensión. Bueno, chicos, entonces finalmente dentro de cerrar las adquisiciones, pues nosotros acá entonces ya generamos como toda la liquidación de los contratos, entonces hacemos las diferentes auditorías, los acuerdos de cierre, las liquidaciones, y eso nos permite pues ya cerrar. Entonces, lo que, si ustedes se han dado cuenta, la estructura del PM Book básicamente es que nos dice cómo, cómo debemos planear, cómo debemos ejecutar y cómo debemos controlar y cerrar. Y ustedes ven siempre la estructura es de esa manera. Entonces nos dice que nosotros planificamos las adquisiciones, es decir, definimos cuáles son esos criterios con que vamos a seleccionar las diferentes tareas que vamos a realizar, efectuamos esas adquisiciones, que es ya cuando suscribimos los contratos, las administramos, que es cuando hacemos el seguimiento y siempre se tienen que cerrar. Al final del proyecto, todos los contratos deben estar liquidados. Chicos, básicamente esa es la gestión de adquisiciones. Les voy a mostrar unos formaticos muy básicos que ustedes pueden implementar dentro de su organización, pero aquí sí quiero hacer la salvedad y es que esto sí es demasiado subjetivo a las empresas. Pero acá, ahorita les muestro como unos ejemplos de órdenes de compra, unos ejemplos de plan de gestión de adquisiciones que ustedes pueden tomar. Regálenme entonces acá un minuto, ya les comparto. Ya les estoy aquí abriendo el archivo. Segundo. Les voy entonces a mostrar cómo es un plan de gestión de adquisiciones, ¿cierto? Para el ejemplo que estamos viendo del proyecto de la elaboración del plan de gestión ambiental. Sí, chicos, todos los regalos también están dentro del material de estudio. No, chicos, tranquilos, vamos hasta las 8 y ya, pues entonces lo que nos falta lo dejamos para mañana. Nos falta media horita. Sí, claro, Jacqueline, si quieres me lo compartes por acá o si quieres, si tú tomaste mi número, me lo compartes por el WhatsApp y yo ahí lo reviso, ¿sí? No hay ningún problema, ustedes me pueden revisar por el WhatsApp, me lo pueden enviar por el WhatsApp y yo te digo sí, así está bien. Listo, chicos, les voy a mostrar entonces acá un modelo de plan de gestión de adquisiciones. Este es un ejemplo para el proyecto que hemos estado revisando, que es la elaboración del plan de estudio de impacto ambiental. Acuérdense que esto no es en sí mismo un documento solo, sino que puede ir incluido dentro del plan de dirección del proyecto. Entonces, básicamente, tiene pues el objetivo del proyecto, el alcance, las diferentes definiciones. Si están viendo mi pantalla, sí.
las diferentes definiciones, el desarrollo del procedimiento, si hay algunos requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, que también, chicos, en los criterios de proveedores también muchas veces se incluye que tengan un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que cumplan con unos requisitos específicos de acuerdo a cada particularidad. Claro que sí, aquí les doy mi número. Ese es mi número A más 57 para el área de Colombia. Listo. Chicos, entonces este es un ejemplo. Acuérdense que este es un proyecto de elaborar un documento, ¿cierto? Entonces se establece el objetivo del plan, entonces es establecer la metodología de compras para asegurar la conformidad de lo de los productos y servicios adquiridos por EDP Soluciones, que es pues quien está ejecutando el proyecto. Aplica todas las áreas que requieran una compra, se establece quién es el responsable, ¿cierto? Entonces, en este proyecto hay un líder de gestión de recursos, entonces el responsable de la implementación, verificación y aplicación del presente procedimiento es el líder de la gestión de recursos. Establecemos pues unas definiciones que pueden ir allí, ¿cierto? Nos dice que es un proveedor, que son las definiciones que vamos a usar dentro de este plan. El proveedor para este proyecto es la persona física o jurídica que suministra productos o servicios que deben unas especificaciones de calidad. Aquí nosotros vamos a hablar que la relación contractual va a ser a través de orden de compra. Entonces dice que la orden de compra es el comprobante que emite el comprador para pedir las diferentes mercancías al vendedor, donde se indica la cantidad, el detalle, el precio, regalitos. Este se los envío al chat como regalito por el cambio de horario en la conexión de hoy. Aquí nos dice que entonces vamos a solicitar cotizaciones, ¿cierto? Que es el documento que el departamento de compras usa en una negociación, ¿cierto? Entonces, la cotización es la propuesta del vendedor. Y suministros. Aquí hablamos que esas compras son suministros, todo tipo de servicio que interviene en el proceso productivo de la empresa. ¿Cómo entonces se va a hacer la gestión de adquisiciones para este proyecto? Pues acá básicamente lo que nosotros debemos establecer es cuáles van a ser los pasitos para poder regenerar esas compras, ¿sí? O adquirir esos suministros. Dice que el responsable del proceso, acuérdense que aquí ya establecimos que el responsable del proceso es la líder de gestión de recursos, ¿cierto? La responsable de cada proceso realiza la solicitud a la gestión de recursos mediante, hay un formato que es solicitud de compra. Ahorita lo muestro. Hay algo aquí es que establece quién debe aprobar cada solicitud de compra. Lo puede aprobar el director de proyecto o lo puede aprobar el patrocinador, o en este caso el gerente. El área de gestión de recursos revisa la solicitud, es decir, cada responsable, cada miembro del equipo puede realizar solicitudes de compra. Revisa la solicitud. Acuérdense que aquí yo les dije lo importante que era tener una base de datos de proveedores, un directorio de proveedores. Entonces revisamos respecto a la solicitud que tenemos o a la necesidad de compra que tenemos, qué proveedores nos pueden suministrar, ¿cierto? Y para nosotros sí, también se puede establecer que el director financiero apruebe, ¿cierto? En mi caso, por lo menos les voy a contar mi experiencia, yo era la jefe financiera de una universidad, y, pero yo no era ordenadora del gasto, ¿cierto? O sea, yo era más, aunque era la jefe financiera, mi rol era más que nada como administrar el recurso porque yo no era ordenadora del gasto. La ordenadora del gasto siempre fue la rectora, entonces siempre teníamos que hacer un comité de compras. Nosotros presentábamos las propuestas, presentábamos las solicitudes y quien aprobaba era la rectora, en este caso, que era pues era la sponsor del proyecto. Entonces, a veces sí pueden ser ordenadores de gasto el área de finanzas o el jefe financiero, en otras no. Eso depende de la jerarquía de las organizaciones, ¿cierto? Yo soy partidaria de que un jefe financiero debe ser ordenador del gasto porque es quien conoce realmente como la ejecución total
del proyecto. Bueno, chicos, entonces aquí nos dice que cada responsable de las actividades puede hacer solicitudes de compra. Esas solicitudes de compra las aprueba es la gerencia, ¿cierto? Luego nos dice que la gestión de recursos revisa la solicitud y consulta el directorio de proyectos. La gestión de recursos, entonces revisa qué proveedores, nosotros podemos hacer ese directorio de proveedores haciendo una inscripción previa, ¿cierto? Podemos establecer unos lineamientos de qué requisitos se necesita para que se sea proveedor del proyecto, para que se inscriban en esa base de datos o simplemente pues podemos hacer una base de datos general. A mí me parece muy bueno que nosotros hagamos una inscripción de proveedores, es decir, que ya contemos previamente con unos proveedores inscritos en nuestro sistema, con una documentación previa para que se pueda agilizar el proceso de compra, ¿cierto? Posteriormente, se solicitan las cotizaciones, mínimo 3, miren, con el fin de seleccionar el proveedor que represente una mejor opción para la compañía. La gestión de recursos, que en este caso también puede ser el comité de compras, realiza la selección. Acá en este plan de gestión establecemos cómo vamos a hacer esa selección. Ah, miren, aquí dice que luego ya de que se seleccione, se crea se crea como proveedor en el directorio. Eso se puede hacer antes o después. Yo sugiero siempre que nosotros ya tengamos unos proveedores inscritos para que el proceso fluya mejor. Aquí dicen cuáles son los criterios que se evaluarán: evaluación económica, la parte técnica y HSEQ, que es lo mismo que seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que tengan un sistema, que cumplan con todos los requerimientos normativos que se apliquen. Aquí creo que es la resolución 1111, si no estoy mal, o no sé si ya hay una nueva, pero era la 1111. El caso de que nosotros ya hayamos trabajado si la universidad es pública, por lo general el rector es el ordenador del gasto, es quien aprueba. En muy pocos casos, sucede también en las universidades que el rector tiene autonomía hasta cierto monto, ¿cierto? Después de un monto, ya esas aprobaciones las hace, es el Consejo Superior, que es la máxima instancia de decisión en una universidad. Entonces, por lo general en las universidades que yo he trabajado, el rector tiene hasta cierto monto, hasta cierto número, aquí lo miden como cierto número de salarios mínimos, y si sobrepasa eso, ya quien aprueba es el Consejo Superior. ¿A través de qué plataforma? Pues por lo general a través de una plataforma ERP. Ahí en la plataforma ERP se puede hacer tanto como la gestión de proveedores, como la generación de órdenes, como el seguimiento. Bueno, chicos, entonces posteriormente, ¿cierto? Una vez ya hayamos evaluado de acuerdo a estos criterios se le pueden dar unos puntajes de cumplimiento o se puede hacer de manera subjetiva. Esto es ya como se define. Aquí están los criterios y aquí se van a evaluar de acuerdo a puntaje. Luego, pues se genera la respectiva orden de compra, se reciben los bienes o los entregables del servicio y el responsable del proceso es quien informa que recibió a conformidad para pues que ya se generen y se hagan los respectivos pagos. Quien solicitó la compra o contratación, pues tiene un tiempo para evaluar los proveedores. Eso es importante, chicos. Dentro del proceso de administración de las adquisiciones, nosotros podemos hacer una evaluación de proveedores que nos permite establecer si se cumplieron con esos entregables, si se cumplió con los requisitos establecidos o si no se cumplió, y asimismo para tener en cuenta el proveedor en otro proceso o definitivamente descartar. La creación de un proveedor se realiza en el formato de creación de proveedores. Eso se puede hacer en un formato, se puede hacer en ERP. Yo lo he manejado tanto en Excel como en ERP. ERP ya permite como toda la gestión del proceso. Aquí siguen los diferentes pasitos, que se debe hacer una reevaluación de proveedores, que el caso de que el cliente determine un proveedor específico o que recomiende uno, pues debe anexarse la solicitud.
que la verificación del producto y servicios adquiridos debe ser verificada contra la orden de servicio o la factura. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Acuérdense que eso va particular a cada organización. Aquí también nos dice que entonces que tiene que tener, cuando el producto o servicio adquirido no cumple con lo solicitado, será devuelto al proveedor sin gasto adicional en la empresa, se dará un tiempo para que se corrija, o un tiempo como de esa garantía, por llamarlo de alguna manera, para después hacer la entrega final. La documentación de la compra debe ser fotocopiada y archivada en el archivo con sus documentos originales. Son como unos pasitos que ustedes pueden como apropiar, pero como les digo nuevamente, esto es supremamente particular a cada organización. Acá en el plan de gestión de adquisiciones también establecemos, esta es como la checklist que ustedes me pedían. Establecemos entonces cuáles son esos requerimientos, ¿cierto? Que se necesitan, seguridad y salud en el trabajo y cuáles son esos formatos que debe tener el proveedor. Y básicamente así se construye un plan de gestión de adquisiciones. Ese es un ejemplo que ustedes pueden retomar, ya se los comparto para que ustedes lo tengan allí como regalitos. Y pues también claramente está en el plan de estudios, en el material de estudio. Ya se los comparto en el chat. Pues eso depende del bien o del servicio, ¿cierto? Por lo general, 6 meses de garantía. Cuando es así inmediato, corregir una semana. Depende del equipo, ¿no? O del suministro. Esto acá, ya les envié el archivo. Listo, para que ustedes allí tengan un ejemplo que pueden aplicar en sus proyectos. Aquí vamos a ver entonces otro ejemplo. eh, Gestión de adquisiciones, por acá, formatos también que yo les quería mostrar. Guarde. Mm, espérenme, les muestro otro formato importante acá para que ustedes lo tengan como ejemplo. Un ejemplo de qué debe llevar una orden de compra, ¿cierto? Y la solicitud de compra. Ya les comparto pantalla. Listo, chicos, por lo general en todas las organizaciones, pues esto ya está sistematizado, ¿cierto? Por lo menos en la universidad, yo les di cuento que usábamos RP, entonces eso se hacía a través del sistema. Pero para hacerlo implementarlo en primera instancia de manera manual, pues esto puede ser un ejemplo de solicitud de compra. Entonces la fecha, quién es el solicitante, nombre del solicitante, número de cédula, el correo electrónico, quién lo aprueba, por qué justificar la compra, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que adquirir este servicio, adquirir este bien? ¿Cuánto es el valor que nosotros hemos presupuestado para eso? Y como un ítem o un desglose de esos bienes, esos bienes a adquirir o si es un servicio, ¿cierto? Explicar de manera clara por los cuales es necesario el servicio, la descripción. Por lo general, pues nosotros dentro de los proyectos vamos a tener unos rubros, lo especificamos y se firma. Básicamente eso es lo que debe tener una solicitud de manera muy general. Eso también va a ir en el material de estudio, chicos. Y una orden de compra, eso sí yo les digo, por lo general, pues las órdenes de compra ya no se hacen de manera manual, se hacen a través de un sistema. Esto es simplemente como un ejemplo sencillo, ¿cierto? Sí, por lo general se hace a través de los módulos, a través del ERP, ya manual no se hace. Sin embargo, pues acá hay pues un ejemplo académico para que ustedes lo revisen.
Básicamente, una orden de compra debe tener los siguientes elementos: el nombre del proveedor, el NIT, que es la identificación, el contacto, la fecha en un consecutivo de orden de compra, el teléfono, toda la identificación, acá la descripción de lo que se va a adquirir, debe tener los valores unitarios, los valores totales y pues los impuestos, que en el caso acá de Colombia pues es el IVA. Aquí hace, si es sujeto de retención en la fuente, que es otro impuesto, o los impuestos pues específicos que se tengan en cada uno de sus países. El valor total, cuántos ítems se van a entregar, la fecha que se define, importante que se establezca las formas de pago, si va a haber un anticipo, de cuánto es el anticipo, si se paga todo al final, si van a haber pagos parciales, eso es muy importante también que se defina para no ir a tener pues problemas en la relación con el proveedor. Y las obligaciones puntuales, chicos, con qué necesita cumplir ese proveedor para que ese servicio o ese bien sea recibido a satisfacción. ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo solicita? ¿Quién lo aprueba? Entonces recuerden, esto seguramente ustedes no lo van a usar, chicos, porque ahora esto manual no se hace. Eso es como un ejemplo académico para que ustedes vean que debe llevar una orden de compra, pero eso se hace en los módulos en el sistema que se haya definido dentro de su organización, sea ERP, sea otro tipo de herramienta, también yo usé Iceberg. Bueno, el que se haya definido dentro de la organización es muy raro, ¿cierto? Que eso ya se haga de manera manual. Sin embargo, pues acá un ejemplo de tipo académico. Bueno, chicos, continuamos acá ya para ir de alguna manera cerrando. Ya terminamos entonces nosotros el tema de adquisiciones, ¿cierto? Lo que nos corresponde ahora es, ya les comparto pantalla. Vamos a dejar aquí iniciado todo lo referente a la gestión de la comunicación, chicos. En un proyecto, en una organización, en una empresa, pues la comunicación entre los diferentes miembros del equipo, entre el equipo y el director, entre el director y la alta dirección, entre los interesados, pues cobra vital importancia, ¿cierto? La comunicación ahora es un factor sumamente importante y trascendente para que un proyecto tenga éxito. Pues el PMBOK ha definido toda una área de gestión para la comunicación. Nos dice también que nosotros debemos planificar cómo vamos a comunicar los procesos del proyecto, las actividades, los resultados, a quién se lo tenemos que comunicar, cuáles son esas estrategias de comunicación, qué hace que un líder, porque el PMBOK establece como los requisitos, y ya lo hablábamos también en la primera la primera clase, y es que el líder tiene que tener unos requisitos y debe tener unas habilidades esenciales, entre esas la de comunicación para poder abordar los diferentes escenarios en los cuales se va a mover el proyecto. ¿Por qué nos preocupa la comunicación, chicos? ¿Cierto? Y si ustedes pueden ver, creo que vamos a ver al final un video. Y también lo pueden ustedes ahí ya hilar con el caso que vimos del aeropuerto de Denver. Uno de los principales problemas en los proyectos es la falta de la comunicación, ¿cierto? No saber cómo comunicar las diferentes ideas, no saber cómo escuchar también es un problema bastante grave y bastante recurrente. En los proyectos, los problemas de comunicación, estos chicos lo vamos a dejar como la introducción ahí y mañana ya retomamos, ¿listo? Los problemas de comunicación en los proyectos generan duplicación de tareas, ¿cierto? Si tú no estás coordinado con tu equipo, si no sabes qué está haciendo la otra persona, no sabes quién es el responsable de una tarea, pues eso nos puede dar como resultado que dos personas hagan la misma tarea y eso nos genera retrasos en el proyecto. ¿Qué podemos también generar? Expectativas poco claras, ¿cierto? Que no se establezcan realmente entre los interesados y el proyecto cuáles son esas expectativas, lo que va a generar malos entendidos, ¿cierto? Es importante establecer qué vamos a comunicar, cómo vamos a comunicar y a quién vamos a comunicar. También esto nos permite
tener oportunidades perdidas, ¿cierto? Si nosotros no comunicamos, si nosotros no sabemos a quién comunicar, pues podemos tener oportunidades de mejora, de salir a tiempo, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces, chicos, muchas veces nosotros vemos esta gestión de la comunicación como un residual dentro de la dirección de proyectos. Entonces, por eso es muy, muy importante que lo podamos gestionar y podamos establecer cómo lo vamos a hacer. Quiero mostrarles ya para terminar, chicos, este video. Esa es la introducción a lo que vamos a ver mañana. Entonces, espérenme, yo les comparto con audio. Bueno, chicos, vamos a dejarlo entonces con esa reflexión. Si nos pudiéramos comunicar mejor tanto en nuestra vida como en nuestros proyectos, ¿cómo cambiaría la actitud de las personas y qué tan efectivo y cómo aumentaría la competitividad? Eso lo vamos a ver entonces en la otra clase y vamos a ver el principal entregable que es la matriz de comunicaciones, que es la que nos establece el PMBOK. Vamos a dejar hasta ahí, chicos. Les agradezco la comprensión por terminar hoy un poquito más temprano. Mañana pues ya nos ponemos al día y le damos cierre a nuestro diplomado. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien y gracias a todos por la comprensión y por los buenos deseos. Un abrazo para cada uno. Mañana continuamos con el desarrollo de este tema.